Buenos días. Bueno, todavía hay varias personas ingresando, pero damos inicio a esta sesión. Eh, Bienvenidos todos. Voy a detener la música. Bienvenidos todos a la presentación de este trabajo de sistematización de políticas y normativa para emisiones de maquinaria móvil no de carretera en más de 14 países del mundo. Tenemos, este trabajo es muy interesante, un equipo de Hill Consulting que nos ha apoyado acá en la elaboración de este documento, y vamos a tener también, digamos, la presentación de la recién publicada norma de estándares de emisión de maquinaria en Chile. Entonces vamos a estar hablando un poco ahorita del programa, pero antes quisiera darle la palabra a Rafael Millán, quien nos acompaña desde Lima, Perú. Él es el oficial del programa CALAC en la Embajada Suiza del Perú. Rafael, bienvenido. Es un gusto que nos puedas acompañar en esta sesión y bueno, esperemos que sea del mayor provecho para todos. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Buen día con todos y todas. De verdad que es un gusto estar abriendo este evento, este seminario de presentación de este trabajo. No sé si todos estarán al tanto, pero cuando iniciamos el proyecto CALAC en su primera fase, teníamos mucha incertidumbre sobre si trabajar sobre el tema que en ese momento le llamamos maquinaria off-road. Durante el desarrollo de la primera fase, pues con todos los elementos técnicos que fueron saliendo a la luz, con los avances que iba haciendo el proyecto, pues el común entendimiento y el mejor entendimiento nos llevó a denominar la maquinaria móvil no de carretera. Pero más allá de este aspecto anecdótico, creo que lo más relevante es que era un tema que en muchos de nuestros países no estaba puesto en el tapete como una problemática o todo el potencial de la problemática que puede estar generando en el perjuicio de la calidad de aire. Y poco a poco los resultados han ido demostrando que sí es un tema relevante. Todo el trabajo que se ha hecho con diferentes actores del sector público, privado y la academia han ido mostrando que desde un inicio pues acertamos y estábamos por el buen camino. Y hoy tenemos esta presentación de un resultado que también nos va a mostrar cómo se está abordando el tema en 14 países a nivel mundial. Entonces creo que la jornada de hoy va a ser muy útil y muy provechosa para que desde nuestros diferentes roles tomemos un poco de conocimiento, y no sé si conciencia, pero sí conocimiento de cómo se está avanzando en estos temas y realmente terminemos de pisar tierra en que sí es un tema relevante, en el que podemos tomar medidas y en el que sí veremos en un corto o mediano plazo resultados muy contundentes en la mejora de la calidad de aire. Así que de verdad que me complace mucho abrir este evento y deseo que sea muy provechoso para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, algo muy interesante, digamos, del aporte de este programa, y es que hemos visto que los temas relacionados a la regulación de maquinaria han evolucionado supremamente rápido. En los últimos 5 años ha empezado a haber bastantes cambios. Vamos a estar aprendiendo de muchos temas, y quisiera recordar algunos puntos, digamos, de la agenda. Prácticamente hasta las 10 de la mañana vamos a estar viendo los principales aspectos regulatorios que nos va a estar presentando Gil de la sistematización que han realizado. Vamos a tener un espacio de 10 minutos para atender algunas de sus preguntas, que ustedes las pueden estar escribiendo en el chat. Y después vamos a ver un segundo bloque de información más asociado a diferentes instrumentos, no digamos obligatorios, sino que se usan como alternativos, voluntarios, de incentivos económicos y demás. Y posterior a esto, vamos a tener la presentación directamente del Ministerio de Ambiente por parte de un referente para Latinoamérica en este tema, que es Nancy Manríquez, desde la Dirección de Calidad del Aire. Yo llamo este tema como la cereza encima del pastel, porque es un ejemplo. Chile ha tenido una gran trayectoria, tanto técnica, que ha compartido con Latinoamérica, y a través del programa CALAC ha sido una fusión muy interesante, y Chile tiene hoy un resultado que recién presentó hace menos de un mes. Entonces, pues nos va a estar comentando acerca de los avances en esta materia.
Quisiera para las personas que nos acompañan por primera vez darles un pequeño contexto del programa CALAC supremamente rápido y bueno, me confirman si ven mi presentación cambiar el slide. Listo, gracias. Listo. Entonces, digamos, el objetivo general de CALAC para quienes nos acompañan por primera vez en algún evento del programa es promover el uso de motores libres de hollín y con bajas emisiones de carbono en los sistemas, tanto de transporte público como de maquinaria móvil no de carretera, digamos, en las ciudades objetivo. Y también trabajamos, digamos, nivel país, nos hemos visto abocados a abordarlo. El día de hoy vamos a estar trabajando directamente lo que tiene que ver con el componente de maquinaria, sistematización de políticas, digamos, en diferentes países, porque es un tema relativamente nuevo en Latinoamérica. Trabajamos el programa CALAC en 4 países, México, Colombia, Lima y Perú. Perú y Chile, y nos enfocamos en las ciudades capitales, Ciudad de México, en Bogotá, en Lima y en Santiago. A lo largo, el programa inició en 2018 y hemos podido aportar en diferentes formas. Sí, iniciamos con un viaje a Suiza con actores de gobierno de cada uno de los 4 países para conocer la experiencia en Suiza, cómo funciona desde el sector político, desde la formulación de la regulación, desde el sector privado y desde la academia. Y tuvimos varios seminarios, webinars, cursos y hemos estado impactando directamente apoyo en lo que es la generación de políticas. ¿Sí? Generamos unas herramientas también del programa que las vemos al final de la línea. Tuvimos unos ciclos de capacitaciones en 4 herramientas que ha generado el programa y también ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, por acá, guías técnicas y herramientas que están disponibles en la página web. Gran parte de toda esta información está consignada en la página web. Entonces, con esto quisiera mencionar que el componente de maquinaria a lo largo de estos 3 años hemos venido trabajándolo y tiene unas características bastante particulares. Una es el tema de exposición. Este es un estudio que se hizo en Alemania, en el cual se puede ver que la maquinaria, digamos, al trabajar en forma súper localizada, uno de los grandes problemas es la exposición, tanto para los operarios, como podemos ver la fotografía, como para las personas que están, digamos, en el entorno. Estas máquinas operan cerca a colegios, hospitales y en la mayoría de los casos no tienen estándares de emisión en nuestros países, o sea, como no hay niveles normativos, digamos, no conocemos cuáles son los estándares que están aplicando y tienen un gran impacto. Segundo, el 90% o más de las máquinas emplea combustible diésel, que es cancerígeno, de acuerdo, digamos, a la denominación de la Organización Mundial de la Salud desde 2012. Y con este componente quisiera mencionarles, aparte de esta información, mostrarles algunos de los porcentajes de la contribución de las emisiones de material particulado por parte de la maquinaria móvil no de carretera en inventarios en diferentes países, digamos en lo que son de los aportes de las fuentes móviles. En Suiza oscila entre el 20 y 40% del material particulado, en China el 56%. Respecto a los aportes de las fuentes móviles, también tenemos Estados Unidos, cerca del 45%, tenemos en Europa 20%, ya cuando miramos dentro de Europa, países digamos como Alemania también tienen porcentajes cerca del 50%, en Santiago de Chile también se observó el 50% y es que desaparecen y aparecen algunos países. En Colombia tenemos ese ejemplo, por decir Bogotá, el 25% de las emisiones de fuentes móviles se pueden atribuir a maquinaria móvil no de carretera. En Lima tenemos alrededor de un 8% y es un resultado, digamos, que aún está en revisión, digamos, el inventario que hemos logrado apoyar las autoridades de gobierno. Entonces, es un tema que ustedes ven estos porcentajes son altos comparando, entendiendo, digamos, que la proporción de maquinaria respecto a una flota de vehículos de carretera con buses y vehículos livianos es bastante considerable. Y ya, digamos, con este pequeño contexto, les cedo la palabra al equipo de Hill Consulting, digamos, que ha estado dirigiendo esta consultoría a cargo de Mónica Espinosa, digamos, hace un trabajo que ellos han puesto mucha dedicación y un equipo específico para ver estos temas de sistematización. Entonces, Mónica, muy bienvenida the floor is yours. Buenos días a todos, gracias Santiago.
A continuación, entonces, vamos a ver algunos de los resultados más importantes que hemos encontrado en esta revisión de casos. Entonces, el trabajo que hemos desarrollado cubre 14 países, más la Unión Europea, y un caso específico para Londres. Y aquí lo que se buscaba era entender un poco cómo se está abordando el tema de regulación enfocado en el tema de reducción de emisiones de contaminantes criterio. La revisión se hizo de manera predominante a través de la regulación de cada uno de estos casos de estudio, pero también pues incluyó información que habían generado otros investigadores a través de artículos indexados y análisis previos de la comunidad de práctica. Finalmente se hizo una serie de entrevistas con diferentes referentes temáticos que hay en la región y pues aquí la finalidad era entender un poco cómo todo esto que está escrito en la regulación o que no está escrito en la regulación se traduce en unas prácticas. En las entrevistas participaron diferentes actores de gobierno, consultores privados y algunas empresas de importación de la maquinaria. Esta presentación de resultados la tenemos dividida en dos partes. Aquí los invitamos por favor a hacer sus preguntas y sus comentarios en cualquier momento. Esta primera parte vamos a abordar aspectos que tienen que ver con la terminología, las definiciones de maquinaria móvil no de carretera y algunos aspectos básicos sobre la regulación en niveles de emisión de este tipo de fuentes. Adelante, Sebastián, por favor. Bien, buenos días. En cuanto a la terminología, pues algo que vimos a lo largo del estudio es que se hace referencia a la maquinaria bajo distintos términos según cada caso de estudio en cuestión. Entonces, para el propósito de este informe se utilizó la expresión maquinaria móvil no de carretera o MMNC para tratar de agrupar como todos estos conjuntos de términos, ya que en cada país puede ser bastante distinto o puede llevar a la confusión. Entonces, esto es algo que se va a poder encontrar registrado como tal en el informe del producto final del estudio. Entonces, es básicamente el resumen de esta terminología, es lo que se presenta en esta tabla. Para el caso de la Unión Europea, podemos identificar, por ejemplo, que se cuenta con una traducción oficial hasta en 23 idiomas, incluyendo el español, cuyo documento principal para este ámbito es el 1628 de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que es aplicable también para los casos de Suiza y de Reino Unido. En este caso, pues, se tiene entonces una traducción oficial en inglés, una traducción oficial en español. Para el caso de Perú, por ejemplo, se definen dos tipos de términos, por ejemplo, maquinaria amarilla, que va a ser toda máquina o equipo diseñado y fabricado para ser usado exclusivamente en la industria de la construcción o minería, y la maquinaria verde, que va a ser toda máquina o equipo para ser usado exclusivamente en la industria agrícola o forestal. En países como Japón y Corea del Sur han dispuesto versiones de sus documentos en inglés para consulta en Internet mediante portales especializados. Sin embargo, el inglés pues, no va a constituir un idioma oficial en estos países y las traducciones disponibles van a tener un objetivo solamente de consulta y de referencia, y están dispuestos en línea para una mejora de su entendimiento en otros países, pero estas versiones no van a suponer un uso legal que únicamente se le va a poder dar a las versiones originales en japonés y en coreano. Y en el caso de Sudáfrica, las definiciones utilizadas son adoptadas por la Oficina de Estándares Surafricanos, la SABS, a partir de regulaciones emitidas en la Comisión Económica Europea, por lo que tienen una traducción oficial en español, así como en otros idiomas. Y otro caso que también se puede identificar acá es en el caso de India. La normativa maquinaria suele manejar una versión oficial en inglés, con un buen acceso a los documentos en línea, en donde se refieren generalmente a Construction Equipment Vehicles y Agricultural Tractors, pero como veremos, en su definición el término tractor se refiere a todo vehículo motorizado para múltiples usos que están listados en la normativa, pero dentro del sector agrícola como único sector de uso final, por lo que se ha definido equivalente a maquinaria agrícola y de construcción en el español. Entonces, como podemos ver en la tabla, de manera general, en inglés se refieren como Non-Road Mobile Machinery, y en español, entonces hemos tratado de unificar los diferentes términos como maquinaria móvil no de carretera o MMNC. Entonces podemos continuar con el tema de definiciones. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Y continuando con
esa misma línea del tema que Sebastián nos venía hablando, las definiciones, cuando hablamos de la definición, partimos de estas frases iniciales, de estos conceptos iniciales, pero viene el tema de extender este concepto a toda la maquinaria, viene esta labor también de asignar la interpretación y lograr hacer entender estas definiciones. Este cuadro resume los aspectos o criterios que se tienen en cuenta dentro de los distintos países para definir su maquinaria móvil no de carretera. En este sentido, identificamos que el concepto de portabilidad y movilidad, funcionalidad, función específica, tiempo de permanencia en el lugar, rango de potencia del motor, sector de uso final y algo más relacionado con tránsito, el permiso de circulación y la tenencia de la matrícula, aparecen como aspectos que se tienen en cuenta dentro de las definiciones de maquinaria móvil no de carretera. En ese sentido, el concepto de portabilidad y movilidad es usado en la mayoría de los casos. Es muy reconocido y inmediatamente uno empieza a entender de qué es lo que está hablando, de qué es lo que se está tratando. De alguna manera nosotros como consultores en este proceso que tuvimos empezamos también a orientarnos en este momento de la definición y es, ok, ¿se puede mover o no se puede mover? ¿Se puede transportar de un lugar a otro o no se puede transportar? El siguiente criterio que es muy relevante, bueno, en este caso tal vez tuvimos aquí algún problema en la conversión, pero es la función específica. Es la función específica que se viene a asociar a esos campos de aplicación y ya sobre esos campos de aplicación pues empiezan a haber unas definiciones más formales, unas regulaciones, un control, una jurisdicción un poco más también detallada de acuerdo a la función específica. El criterio de funcionalidad es muy interesante porque empieza con la negativa. La funcionalidad inmediatamente de esta maquinaria se define como algo que no es transporte de pasajeros, no es transporte de mercancías, pero sí es una fuente móvil. Este criterio de funcionalidad alude a eso, a que inmediatamente excluye el servicio de carga y de pasajeros dentro de la definición de este tipo de motores y equipos. Y teníamos otro criterio que pues estaba acá también como la función específica de los sectores. Entonces, sobre esto pues vamos a hablar un poquito más acerca de que algunos ejemplos de esta tabla. Entonces, es difícil precisar la información, es difícil, y eso pues creo que lo sabemos todo y fue alguna premisa con la que abrimos esta conversación, es difícil precisar la definición, es un rango muy grande de configuraciones y de aplicaciones, todo lo que estas maquinarias móviles no de carretera pueden hacer es muy grande. Las definiciones distan de ser categóricas, de tener incisos muy puntuales, casi siempre es un párrafo, es un texto, es una definición narrada, contada y ya vemos alguna reflexión al respecto. Es muy claro dentro de los países estudiados que es una fuente móvil que no transporta pasajeros, que no transporta carga y recopilando todas sobre todo en términos de regulación de factores de emisión, encontramos que dentro de esta categoría se abarcan un espectro muy grande en tamaños de motor, desde 20 centímetros cúbicos, que es un motor muy pequeño, hasta pues, 960 kilovatios, que es algo muy grande. El criterio de función específica parece ser muy importante, tanto en la definición como en el control, operación y otras acciones subsecuentes. Cuando miramos la función específica vemos que es claro que aunque hay muchas aplicaciones, pues hay unos sectores de uso final muy relevantes, la construcción, la minería. Si más o menos juntamos estos dos, empieza a hablar de maquinaria amarilla, como a darle un poquito más de forma y color a esa definición. Lo mismo cuando se trata de una maquinaria para uso agrícola o forestal, que se empieza como a llamar maquinaria verde también dentro de ese sector y un poquito más ordenando la definición. Y asimismo sobre estos sectores empiezan a existir otros actores que son muy importantes. Empiezan a existir una regulación específica sectorial. Por ejemplo, el tema de minería en Estados Unidos,
todo el tema de emisiones, todo el tema que nos interesa, por así decirlo, dentro de calidad del aire, está regulado por la EPA, pero cuando sale de un equipo de minería, es la agencia de minería la que se encarga de regular y ordenar la maquinaria de minería. Empiezan a tener más relevancia otros temas como el tema de salud ocupacional y a regular tanto a la máquina como las condiciones de protección del operario y de las demás personas que puedan estar en cercanía con temas de salud ocupacional. Evidentemente está el tema de estándares de emisiones que permite agrupar y ordenar también toda esta definición. Aparecen otros actores que son relevantes, cámaras y voluntarios. Cito el ejemplo puntual de Londres. Londres, dentro de sus estrategias, pues lo más relevante es lo que desarrolla la Cámara de la Construcción de Londres y su proyecto de maquinaria para construcción limpia, y ellos pues han liderado, hoy día tienen en este momento una instancia de registro para maquinaria con permiso de 6 meses para operar dentro del área del centro de Londres porque no hay suministros o repuestos disponibles por el tema de la pandemia. Muy bien organizado, y es la Cámara de Construcción de Londres la que lidera esa transformación, así como los programas voluntarios. En Estados Unidos, un programa voluntario, el Blue Sky Engines, es un programa que está muy bien regulado, muy bien escrito, muy bien clasificado. El último reporte decía que no había aún inscritos en ese programa, pero pues esas cámaras y esos voluntariados pues empiezan también a sentar unos precedentes, a liderar, a dar ejemplo de una manera muy importante dentro de toda esta definición. Y pues asimismo demás entidades, por ejemplo, para importación y regulación, pues cuando se empiezan a agrupar estas funciones específicas, pues empieza a haber regulaciones sobre la minería, regulaciones sobre la agrícola, serán los ministerios de minas o serán los ministerios de desarrollo rural, etcétera, que también puedan ir asociándose como demás entidades. Estas diapositivas de pronto son una reflexión también personal estos días estuve en algún ambiente donde había muchísima maquinaria, construcción, minería, carbón, transporte, e intentando viendo las máquinas ya como con un ojo de espectador, intentaba entenderlas y definirlas, y por eso hice como este resumen de ver qué es lo que logra estar regulado dentro de los casos que revisamos, y son cosas tan pequeñas de motores de 43 centímetros cúbicos que pues en ejemplos prácticos es una cortadora de césped, como estos motores bicimotores que a veces vemos en la calle tienen del orden de 66 centímetros cúbicos, y como estos primeros que todavía se regulan dentro de centímetros cúbicos, que son pequeños, pues tenemos esos ejemplos de ese dispersor de nieve del orden de 225, pero pues también el espectro es muy grande. Podemos ver también que hay unas maquinarias, cuando miramos esta maquinaria que para la mayoría de las personas es pesada, una planadora de estas, una niveladora de estas es pesada y está dentro del rango relativamente bajo de lo que existe en regulación. Ese camión es de 2 ejes grande, 200 kilovatios, y pues el espectro es todavía más grande. Y hay otras máquinas que estas personalmente fueron con las que pude encontrar para llenar este espectro de 460 a 600 kilovatios, que son, pues, si empezamos en la cuadra de césped y llegamos a este camión amarillo de minería de 600, pues es muy difícil definir con una sensatez y transversalidad esa diferencia de aplicaciones, y bueno, ahí quedan pendientes los de 900 porque las regulaciones llegan hasta 900. Entonces, como con esta reflexión y de pronto un ejercicio de contextualización, quería también citar muy rápido el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, pues, reconocemos el liderazgo que ha tenido en temas de calidad del aire, en regulaciones, una de las regulaciones más antiguas, y quería simplemente traer este caso para verlo. Estados Unidos hace un esfuerzo por definir en 3 bullets qué es maquinaria móvil no de carretera, y pues de aquí vienen los principios de como parte de un equipo o un equipo, entonces o es un motor o es una maquinaria. Si el equipo es
con autopropulsión y doble propósito. Los dos ejemplos son tomados del Código Federal porque son muy buenos. Un carrito que es podador de césped, y dentro de esta misma definición es la misma como parte de un equipo que es destinado a ser propulsado, es decir, que alguien tiene que propulsarlo para que realice la acción, y es una podadora manual de césped. Esas dos definiciones que son como muy sencillas pero muy dicientes de lo que se está definiendo, y está claro el concepto de portabilidad. O se puede transportar o se puede portar, pero es diseñado para eso, no es algo que yo lo transporto o lo muevo de un lugar al otro de manera forzada. Entonces también viendo dentro de Estados Unidos, pues tiene sus excepciones claramente, las cuales son delegadas a otros códigos federales, y empiezan a aparecer otros actores complementarios. Cuando vemos esas excepciones, pues se hablan de los motores de energía, de las fuentes estacionarias, se define el tiempo en el cual estas fuentes estos equipos van a estar operando, y empiezan a aparecer otros sectorcitos, empiezan a aparecer otros aliados principales. Y siguiente, porfa. Y si de ahí, de esa definición de Estados Unidos, que intenta definir en 3 bullets la maquinaria, plantea unas excepciones, hacemos una mirada relativamente rápida por algunos ejemplos. Vemos una vez más que es un parrafito, que es un texto, que está escrito, y encontramos estos criterios que cada país viene usando, los cuales están resaltados en azul, para empezar a definir. Y con estas palabras resaltadas en azul, la reflexión es que todos como países estamos usando criterios, estamos adaptando estas definiciones basadas en muchas cosas, como vimos en la primera tabla, en el uso, en la funcionalidad, en el tiempo de permanencia, si tiene carrocería, si tiene ruedas, si no tiene ruedas. Y de pronto esta final de India, que está casi toda en azul, me pareció como que podría ser un resumen general de cómo definir la maquinaria en términos generales: máquina móvil, equipo, vehículo con o sin carrocería, no destinado a pasajeros y carga, que está instalado, que es un motor. Entonces son como esas palabras clave y esa interacción de esas palabras clave de pronto lo que se utiliza de manera general para definir maquinaria dentro de los países analizados. Y finalmente hay un par de imágenes que, asimismo, dentro de esa definición que integra todas estas palabras, el tema de estándares de emisión, asimismo, está muy bien detallado y muy organizado. Esta definición en texto, que puede ser sujeta a interpretaciones, tiene un esfuerzo detrás de ser muy bien organizada y muy bien consolidada en términos de emisiones. Esto que estamos viendo son simplemente capturas de pantalla de la regulación de Estados Unidos, en el que el propósito es mostrar que hay tablas, categorías, subcategorías, años, modelos, tamaños de motor, estándares de emisiones, notas al margen de toda esta diferencia de vehículos, de cómo logran estar clasificados como una especie de taxonomía muy dedicada. Esta captura es Estados Unidos, y en la siguiente captura, sin haberlo terminado, es Europa. ¿Sí? La Unión Europea pues también es muy rigurosa en cuanto a organizar y a clasificar esta definición tan literaria, por así decirlo, de maquinaria móvil no de carretera, sobre todo relacionado con el orden y la precisión en los factores de emisión. Este era como los ejemplos y el espacio que teníamos para hablar de definiciones. Fue un tema central del trabajo. Es interesante encontrarse con esta situación, como con la posibilidad de interpretación de las definiciones, de las entidades asociadas, pero asimismo de ver cómo los estándares de emisión y los tamaños de los motores y una cantidad de variables técnico-mecánicas pues están muy bien definidas y organizadas. Si alguien tiene algún aporte, pregunta, comentario acerca de este tema, si lo considera o...
Eh, quizás un poco para contexto, porque sabemos que tenemos asistentes de diferentes niveles de conocimiento en esta materia. Y van a ver ahorita más adelante que empecemos a hablar de los estándares de emisión, que este problema de todas estas tipologías y rangos de diferentes tamaños de motores, a veces la reducen en la regulación de emisiones atmosféricas sobre el motor directamente y enfocada en rango de potencia, independientemente de la definición de maquinaria móvil no de carretera. Sin embargo, para efectos de lo que ya es el control y seguimiento de las emisiones de estas fuentes, que va a ser un reto en Latinoamérica, tenemos que tener esa unión entre lo que son los conceptos de maquinaria móvil no de carretera y la regulación de emisiones que se enfoca directamente sobre el motor. Ese era como un punto que quería ya para, para enlazar, digamos, este tema de la dificultad de comprender la definición de maquinaria con lo que es la regulación de emisiones sobre los motores. Sí, Santiago, gracias. Solamente quisiera agregar muy rápido ahí que, claro, en términos de emisiones está detallado el tipo de energético, el tipo de ignición del motor. En los pequeños, por ejemplo, menores a 225 centímetros, hay 4 o 5 categorías. O sea, ese tema, ese punto está muy bien caracterizado y muy bien organizado dentro de esa definición gruesa. Muchas gracias. Perfecto. En cuanto al tema de regulación de niveles de emisión, sí, perfectamente es muy pertinente el comentario. También aquí podemos comenzar mencionando que en los casos que revisamos los contaminantes que se regulan en general, se trata del material particulado PM10 respirable y material particulado PM2.5 o fracción fina, el número de partículas, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el monóxido de carbono y el amoníaco. Para los casos aquí presentados en esta tabla, por ejemplo, se encontró que todos tienen límites de emisión para material particulado, PM10 y 2.5, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y monóxido de carbono. Hay casos en donde, por ejemplo, China e India y los países europeos cuentan con una regulación del número de partículas o PN, y China e India de manera diferenciada poseen estándares para el amoníaco. Siguiente, por favor. Aquí entonces podemos ver lo que se propuso como una tabla o una tabla que intenta generalizar o esquematizar un poco cómo ha sido la línea de tiempo de implementación de adopción de los estándares entre el periodo de 1997 a 2021 para los diferentes países en cuestión. Aquí podemos ver cada uno de los colores representa un conjunto de estándares desde Stage 1 o Tier 1 hasta los actuales Tier 4 final o Stage 5. Sin embargo, para los países, para cada uno, pues va a ser distinto. Se reconocen los estándares Tier para Estados Unidos y los estándares Stage para Europa como los límites aplicables a nuevos vehículos desde una fecha determinada y sobre los cuales los demás países podrán seguir o basar sus estándares de emisión para la maquinaria. También mencionar que los estándares de emisión de Estados Unidos están armonizados hasta cierto punto con los estándares europeos Stage. Entonces se indican en esta tabla los años correspondientes a la implementación de cada uno de los estándares de emisión por país y por rango de potencia de maquinaria, que es lo que ven al costado izquierdo, que con el tiempo pues han ido cambiando y volviéndose más estrictos generalmente en todos los casos. Aquí podemos destacar en esta parte de la tabla, por ejemplo, Estados Unidos fue el primer país en implementar límites de emisión para maquinaria móvil no de carretera, y este caso sobresale además porque además comenzó desde unas etapas tempranas implementando los límites que cubren los rangos de potencia de la maquinaria, comenzando por la maquinaria, precisamente la maquinaria pesada, y actualmente cuentan con el estándar Tier 4 final. Para el caso de Canadá, la implementación de estándares ha sido gradual desde 2006 para motores diésel y estaba alineada con las determinaciones de la EPA de Estados Unidos. En 2021 posee el estándar Tier 4 interim o provisional, y aquí una aclaración, y es que los estándares iniciales o referidos como interim Tier 4, que puede tener otros nombres también como Tier 4i, Transitional Tier 4 o Tier 4a, se refieren al cumplimiento de los estándares en cuanto a material particulado
mientras que el estándar Tier 4 final ahora va a incluir también el cumplimiento de estándares de óxidos de nitrógeno y hidrocarburos, y también se le va a conocer como el Tier 4B. Siguiente, por favor. En la tabla que se muestra aquí, entonces, según lo que vimos de los países de América Latina analizados, únicamente Brasil tiene normas de emisión que para el año 2021 van a corresponder al estándar Stage 3A de implementación desde el año 2017, cubriendo todos los contaminantes, excepto número de partículas y amoníaco. Y para el caso de China, este país pues tiene un estándar definido con un nombre propio que se denominó el estándar China 3 como equivalente al Stage 3 de la Unión Europea, y tuvo una posterior o tiene una posterior actualización de la normativa para el estándar China 4, cuya aplicación está prevista para el 2022. Esto entonces tiene el objetivo de que se vuelva equivalente a los estándares Tier 4 Interim, pero se planea que tenga mejoras para cumplir hasta con los requisitos del estándar Stage 5 europeo, que es un poco pues, más exigente. Siguiente. Y aquí en esta parte vemos, por ejemplo, que para el año 2021, ya como, digamos, repasando de nuevo, agrupando las conclusiones, 12 países y regiones entre las revisadas ya contaban con estándares de emisión, siendo los más avanzados los países de la Unión Europea con estándares Stage 5, seguido por Corea, Japón e India con Stage 4, y por Estados Unidos con el Tier 4 final. Aquí podemos ver también, en el caso de Corea, los estándares de emisión se establecen basados en los de Estados Unidos. En la actualidad cuentan con el Tier 4 final. De manera similar, en el caso de Japón, los estándares actuales se establecieron en base al Stage 4 o el Tier 4, el equivalente. En el caso de India, por ejemplo, ellos también tienen un estándar diferenciado que tiene un nombre conocido como el Bharat Stage o BS. India ha seguido estándares equivalentes al Stage 1 y al Stage 3 inicialmente de Europa, previo a la implementación de nuevos estándares anunciados desde 2018, para su implementación desde este año, que se van a llamar Bharat Stage 4, y que tienen el objetivo de ser equivalentes al Stage 4 europeo, en donde se van a diferenciar estándares respectivos para la maquinaria de construcción por una parte y para la maquinaria agrícola, y esto ha sido como una novedad en el tema de la normativa de la India. Y para el año 2024, que no aparece en esta tabla, sino que es lo que viene después, se ha decretado también la implementación del llamado Bharat Stage 5, que la idea es que esté alineado con el último nivel europeo, que es el Stage 5 de la Unión Europea. Para este caso de la Unión Europea, los actuales estándares Stage 5 se basan en el reglamento que se conoce como el 1628, y esta va a ser como la norma o el documento central para toda la base legal de maquinaria móvil no de carretera en Europa, y que va a tener igual aplicación tanto para Suiza como para el Reino Unido. La implementación entonces se planeó gradual desde 2018 para que sea completa en 2021. Y cuando hablamos de los estándares Stage 5, lo que aparece aquí como en azul oscuro, estos van a ser más exigentes que el Tier 4 final de Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a material particulado, ya que pues, el límite de material particulado es un 25% menor o más exigente en todas las categorías del Stage 5 respecto al Tier 4, que es el de Estados Unidos, además de contar con nuevos límites en conteo de número de partículas. Y finalmente, para el caso de Sudáfrica, los estándares implementados en esta maquinaria, hasta donde se conoce, continúan siendo del Tier 2 o equivalente al Stage 2 de Europa. Siguiente. Hay algo que quisiera resaltar, Sebastián, si me permites. Sí, adelante. El caso de China es muy, muy interesante. En el resumen ejecutivo que se les compartió, ustedes van a ver que las evoluciones normativas han sido bastante rápidas, y China va a optar en 2022, implementa el estándar Stage 3B, que sería equivalente, pero con varios elementos de Stage 5, como mencionaba Sebastián. Pero quería ahondar en cuáles son esos elementos que tienen características de Stage 5, y China sería el primer país del mundo en implementar, digamos, un estándar de número de partículas para un estándar no Stage 5.
Es decir, que China está apostando como a acelerar, digamos, sus transiciones, y también de eso pues incluye el tema de instalación de GPS en la maquinaria, temas de etiquetado de la maquinaria, tema de PEMS para monitoreo, digamos, de emisiones eh, de la maquinaria en uso. Y también ellos han estado mirando una estrategia que Suiza ha sido pionero, y ha sido respecto a la implementación de filtros de PF para maquinaria en uso. Uno de los puntos aquí como a mencionar grosso modo es que todas estas regulaciones tienen el enfoque sobre la maquinaria nueva, la que va a ingresar, la que va a ser importada, fabricada. Y el tema de la maquinaria en uso, no podemos llegar a una tabla tan sencilla de esta manera, porque es un reto regularla. Y allí tenemos ya es la instalación de sistemas de post-tratamiento de emisiones para regularlas. Entonces quería hacer como esa precisión también. Mencionar, por supuesto, digamos que vamos a ver un poquito en detalle más la experiencia de Chile, que ha sido magnífica, y Colombia también tiene un borrador de norma que está público en la página de la Organización Mundial del Comercio. También encuentran el link en el documento que pueden descargar de la página web. Con eso quería dejarlos allí como antojados de lo que quiero mencionarles. Es algo muy grande del valor agregado de este documento y de este trabajo. Es que los estándares de emisión hasta cierto punto son relativamente fáciles de encontrar. Nosotros hemos ido mucho más allá en el documento, y lo parte de esta definición es un punto de otros 8 que hemos estado manejando, que tiene que ver con el ciclo de vida de la maquinaria. Es a veces lo complejo es ya el seguimiento y control de la maquinaria, y allí el documento vamos a encontrar temas de importación de maquinaria, de cómo están el tema de registros, el tema de seguridad. Hay otros temas que se pueden enlazar para llegar a hacer un control efectivo y una implementación efectiva de normativa para verificar el cumplimiento de las emisiones. Entonces, digamos, allí yo voy como agregando algunos datos que sé que son de utilidad para aquellos que tienen un conocimiento más profundo de este tema. Entonces, le devuelvo la palabra a Hill Consulting, y bueno, adelante, adelante. Es un tema muy emocionante. Muchas gracias, Santiago. Entonces, vamos a continuar avanzando con el tema de regulación, ya entrando en esos otros aspectos que no necesariamente son o que van más allá más bien de la reducción de emisiones de contaminantes criterio. José, sigue, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, acerca de regulación, estos fueron los temas sobre los que estuvimos consiguiendo información y estuvimos analizando. El tema de, digamos que la supervisión de emisiones o ese control de emisiones está mucho más localizado en la regulación de producción, importación y homologación de motores y maquinaria. Algo que, digamos que notamos en este trabajo fue una buena relación entre los fabricantes y las agencias. Muchos procesos de acuerdos voluntarios con fabricantes previos a la realización de la norma. Entonces, Canadá, antes de que hubiera una norma, había un acuerdo con fabricantes, de 15 fabricantes, de empezar a trabajar. Entonces, está muy relacionado con regular el tema de la producción, asegurarse que las importaciones estén de acuerdo a sus normativas. Incluso Reino Unido no exporta por debajo del estándar del país. ¿Sí? No hace la venta de los equipos, lo cual pues, es como un doble control a las cosas. Y dentro de estos temas de producción, importación, homologación se encuentran, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, en el caso de Reino Unido, la posibilidad por parte de las agencias de ir en cualquier momento y hacer una prueba de emisiones. De pronto que alguien me puede complementar más, pero incluso en Suiza hay un seguimiento de venta. En Suiza y creo que en Inglaterra también se encontraba un seguimiento a las ventas, de ir y mirar el piso de venta que se estaba vendiendo actualmente y tener un control sobre el mercado para saber cuál es el tipo de maquinaria que está saliendo a operar.
El tema de vida útil, por ejemplo, que es un tema que uno siempre quiere buscar, sobre todo cuando ha trabajado en fuentes móviles y está, existen estos programas de modernización y chatarrización de vehículos. Lo encontramos muy poco, lo encontramos en Estados Unidos, por ejemplo, nos sorprendió no encontrarlo en Unión Europea. En Estados Unidos está, así como existe cada tipo de motor bien definido, están su vida útil en tiempos de hora, en horas y de acuerdo al uso en revoluciones por minuto. Eh, el tema de operación y circulación que también empieza, es un poquito mucho más alejado de la parte ambiental o de la parte de emisiones, pues tenemos la parte de operación y circulación, los horarios en los cuales la maquinaria puede transitar, todos los aditamentos de seguridad, luces, reflectivos, vías especiales, vías a las que se pueden acceder y no acceder, eso pues lo encontramos regulado en la mayoría de los países. Y acá dentro de las notas teníamos, bueno, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Unión Europea y China regulando vida útil. Nos extraña, como les decía, que Europa no estuviera en esta lista. Y bueno, no, este era como un resumen general de estos aspectos que se encuentran regulados. Los requisitos de importación en los casos que revisamos también son muy estrictos. De entrada, articulan al importador, al usuario final, pero la importación delimita mucho lo que se puede y no se puede hacer. En el caso de Estados Unidos hay un formulario que es la base de la entrada para todo, para estar registrado en el sistema, para poder realizar el trámite aduanero. Y gran parte de esta regulación pues radica ahí, ¿no? Radica en asegurarse que lo que se esté entrando al país sea lo que está regulado en el momento. Solo para complementar un poco, José, un poco el propósito también de este ejercicio era a partir de unos criterios que se consideran comunes en la regulación de maquinaria, entender hasta qué punto sí se regulan y si son, por llamarlos de alguna manera, obligatorios dentro de este proceso de regulación de la maquinaria, que si bien no todos están relacionados directamente con emisiones, pues terminan teniendo también influencia en las posibilidades de control y seguimiento a lo largo de la vida útil que tiene este tipo de equipos. Entonces, algunos mensajes que tenemos para resaltar de esta primera agrupación sobre qué hay, qué no hay, encontramos algunas prácticas comunes. Comunes no quiere decir que tengan sean comunes a todos los países, pero que las encontramos en varios. Y es evidente que todos los procesos de control y supervisión de las emisiones están muy concentrados en las primeras fases, en las fases aguas arriba, se podría llamar, de la maquinaria. Es decir, que desde la fabricación, producción, importación y homologación, es ahí donde están los mayores requisitos para los actores que tienen que ver con maquinaria y es desde estas etapas que entonces está ese mayor foco que va a permitir que más adelante, durante la operación, pues esta maquinaria cumpla aquellos, en este caso, límites de contaminantes criterio. En términos de operación y circulación, es poca la información disponible o la que logramos identificar más bien que tiene que ver con emisiones. Aquí hay algunos países que incluyen información sobre límites a las emisiones y regulación en la etapa de operación, pero están también enfocados a otros aspectos, como por ejemplo el ruido. Y esto también vuelve y se repite al final de la vida útil, en donde, como mencionaba José, nosotros esperábamos encontrar tal vez que había algo mucho más estricto en decir tantos años máximo para la maquinaria o a partir de tantas horas de operación máximo para la maquinaria. Estos eran temas que esperábamos encontrar, no fue fácil de identificar, de hecho están en pocos países, como ya lo mostró José, pero que también empiezan a estar de alguna manera regulados desde ese aguas arriba, a partir de cómo se establecen esos requisitos de las emisiones, garantizando que se cumpla cierto nivel a lo largo de la vida útil de la maquinaria, pues también se están cubriendo aspectos que van más allá de esas solo etapas iniciales. En términos de operación, sí son muy comunes los requisitos que están relacionados con la seguridad. Aquí pues entonces entran límites máximos, horarios máximos o de circulación, zonas en las cuales puede o no circular la maquinaria y también algunos lineamientos sobre cómo hacer ese traslado para que sea seguro para quienes operan la maquinaria y para todos los que están alrededor.
Y como ya para volver a recalcar, en cuanto a fin de vida útil, lo que sí es común también que encontramos en varios casos es que está regulado, por ejemplo, el tema de residuos sólidos más que otros aspectos que son de interés en términos de emisiones, como por ejemplo prácticas de repotenciación, renovación y desintegración, que se abordan desde los países, pero no son explícitos en la regulación que hemos encontrado hasta el momento. Mónica, tú mencionas algo supremamente interesante y es el tema de las regulaciones que, si bien no están relacionadas con emisiones, un tema que estamos viendo en Latinoamérica es que hay regulación de maquinaria y en diferentes partes del mundo sí la hay, pero a veces ya cuando vamos a establecer los límites de emisión, no hay claridad en, bueno, qué instituciones tienen ciertos roles, o sea, para la perspectiva de los que trabajan desde el sector ambiente, y es muy útil, digamos, contar como un documento de este estilo que le permita ver qué regulaciones hay para la misma maquinaria que se va a regular desde emisiones, pero en otros contextos, de manera que puedan haber esa interrelación entre ya funciones y actividades que ya se realizan enlazadas con lo que pueda ser el seguimiento y control. Quería como recalcar esa parte que hemos visto y es clave. La hemos discutido también con Philippe Hallauer, que nos está acompañando el día de hoy. Él es el experto en maquinaria de la Oficina Federal del Medio Ambiente de Suiza. Entonces, son temas que esperamos sean de gran riqueza para ustedes de ver, bueno, zonas de circulación tienen estas restricciones y están estas autoridades involucradas. ¿Cómo podemos vincularlos a nuestros procesos de control y seguimiento? O incluso acercarnos a ellos para que nos comenten de cómo es el manejo de la maquinaria interna en nuestros países, que cuando se aborda directamente desde el tema ambiental de cero, sin tener un contexto de norma, es difícil conocerlo y bueno, ese es donde comienzan esas conversaciones con el mismo sector privado a partir de conocer cada vez más cuál es el rol y cómo se desempeña la maquinaria en nuestros países. Entonces, si tienen preguntas, por favor, bienvenidos para que levanten las manos. Sé que al ingresar a la sesión están como asistentes y tienen bloqueado micrófono y cámara. Hemos estado pasándolos uno a uno para que puedan ser panelistas y tengan la libertad de escribir sus preguntas y también participar. Tenemos más de 70 personas y hemos estado tratando de promoverlos a panelistas a todos para que puedan con tranquilidad, digamos, hablar y expresarnos de sus inquietudes. Mónica, con esta intervención te devuelvo la palabra para que no tenemos preguntas por ahora en el chat, entonces creo que podríamos seguir con el desarrollo de los temas. Antes de esto, perdón, quisiera agregar algo y es el documento final ha terminado siendo más de 200 páginas. Y todos los documentos anexos, o sea, todo lo que ha estado mencionando José, Sebastián y Mónica, nosotros no solo como recopilamos las definiciones y las normas, sino también las consignamos en unas carpetas por país. Y todos estos documentos, tanto técnicos como normativos y de políticas, también ascienden a más de 200 documentos. Entonces, en lugar de nosotros, digamos, entregarles un bloque que es de difícil digestión, por así decirlo, vamos a estar empleando en la página web que estamos trabajando en este momento, es generar estas tablas que ha mostrado José de los criterios de definiciones con los países y también país por diferente tipo de temática, sea importación, homologación, seguridad, para que pueda ser interactivo y ustedes pueden hacer clic y los lleve a la sección del documento en donde van a encontrar esa información y también, digamos, las referencias bibliográficas para que ustedes puedan descargar esos documentos, ¿sí? Entonces, es un trabajo que está en desarrollo, que, digamos, si tienen también aportes en esta materia, bienvenidos. En la página web, creo que Gina me confirma si les fue distribuido, digamos, este resumen ejecutivo ampliado con todas las referencias del documento final, pero el documento final lo estamos transformando en esta versión dinámica porque como ven es un bloque de información gigante y queremos que sea de provecho, queremos que después lo podamos traducir al idioma inglés y pueda servir incluso a más países que están empezando a tratar este tema
porque como se entenderán más adelante los actores de políticas, en el ámbito internacional este tema de maquinaria también va a entrar con mucha fuerza. Lo dejo hasta ahí por ahora, solo para dejarlos intrigados un poco a qué tiene que ver este tema, y pueden, por supuesto, contar con el equipo de CALAC si quieren también ahondar en estos temas, el expertise también y apoyo de Hill Consulting en estas recopilaciones es único. Y bueno, con este paréntesis, ahora sí, Mónica, the floor is yours again. Listo, Santiago, gracias. Esa aclaración que nos haces es supremamente importante para quienes más adelante estén interesados en consultar la información. El esfuerzo que hicimos fue intentar separar estos aspectos que les estamos presentando en esta tabla para cada uno de los países, pero por la forma misma en la que está disponible la regulación, a veces hay aspectos que son difíciles de separar. Un claro ejemplo es lo que tiene que ver con requisitos de importación y procesos de homologación. En varios de los países esto se presenta casi que dentro de un mismo bloque, así pues en la práctica tengan una implicación muy diferente. Bueno, y esto también se replica con otros de los criterios que están acá. Entonces, pues hoy les traemos como algunas de esas prácticas comunes o mensajes a resaltar, pero en el documento ya ustedes podrán consultar caso a caso si es de su interés. Otra cosa que quisiéramos compartir con ustedes es un primer ejercicio para mostrarles cuáles son ejemplos que por alguna razón consideramos que de esta revisión podrían sobresalir. Entonces, en un primer punto está la regulación con enfoque sobre los motores, no necesariamente sobre la maquinaria, suponiendo grandes ventajas, por ejemplo, para evitar esos vacíos legales. Y aquí se resaltan los casos de Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido. Otras dos prácticas asociadas a Suiza, ya Santiago nos mencionó un poco, por aquí tal vez nos puedes explicar, Santiago, en mayor profundidad. Uno es estrategia de seguimiento interno. Como les mencionaba anteriormente, casi todos los países están enfocando esa regulación en la parte, digamos, aguas arriba, antes de la fabricación o en el registro mismo de la maquinaria. Suiza, por su parte, ha venido utilizando una estrategia que es diferente, pero que complementa muy bien todo este tema de seguimiento. Santiago, aquí te paso la palabra por si nos quieres explicar este ejemplo de seguimiento interno, por favor. Y si quieres unirlo de una vez al siguiente de Suiza, que tiene que ver con estrategias de reducción de emisiones para maquinaria en operación. Todo lo que veíamos en las primeras tablas en las que nos mostró Sebastián son límites de emisión que se establecen para la maquinaria nueva que ingresa. En este caso, Suiza también tiene unas políticas o unas estrategias de reducción de emisiones para la maquinaria que ya está operando, como una manera de complementar esa estrategia, teniendo en cuenta que los tiempos de renovación de la flota pueden ser muy lentos y quedaría un bloque grande sin cubrirse. No veo en este momento a Santiago. Sí, Santiago, ¿estás en el panel? Bueno, voy a seguir y ahora le pasamos la palabra con estos dos ejemplos. Viene otro caso que vale la pena mencionar y es este control de las emisiones en las etapas de producción y certificación. Esto es muy claro en los enfoques que utiliza la Unión Europea y Estados Unidos, en donde desde que se establecen esos límites para las etapas desde la producción y certificación, pues se intenta hacer un esfuerzo para que estos ciclos con los cuales se están probando las emisiones garanticen que a lo largo del ciclo de vida útil de la maquinaria se van a cumplir los límites. Hay un tema en particular en el que sobresale Japón y es en la claridad que encontramos en el tema de sanciones. ¿Qué pasa cuando no se cumplen todas estas regulaciones? Japón es un buen caso expresando todo este tema, todo este bloque. También está el tema de articulación entre la regulación de maquinaria, que era lo que ya nos había mencionado Santiago, con otros programas que ya están operando, y encontramos pues que el caso de los países que hacen parte del bloque Asia-Pacífico e India ya incluyen iniciativas en este sentido, y es ver cómo desde la regulación misma se ve una coherencia, una coordinación entre los programas para limitar las emisiones de contaminantes criterio de la maquinaria con programas específicos en calidad del aire que pueden ser de orden nacional o local. Bueno, ¿hasta aquí hay algún comentario o pregunta?
Disculpen, sí, uno, pues lo está escribiendo aquí en el chat. Me parece interesante eso que mencionas. ¿Podrías dar algún ejemplo de lo de la claridad de las sanciones por las que sobresale Japón? Sí, aquí le paso la palabra a nuestro colega Sebastián para que nos cuente, Sebastián, un poquito mejor ese ejemplo, por favor. Sí, en el tema de Japón concretamente, pues ellos tienen una ley que se llama la Ley 59 de 1988 y la característica de esta ley es que describe como bastante en detalle varios de los aspectos del sector transporte, pero que también incluye la parte de maquinaria móvil no de carretera. Entonces, en estos términos, lo que se va a encontrar ahí son las disposiciones legislativas sobre licencias, matriculación, disposiciones especiales para empresas, para las empresas, entre estas también regulación de tráfico y las infracciones y las sanciones. Entonces, además, este es el mismo documento en donde se definen donde está la terminología, las definiciones para los vehículos motorizados no de carretera. Y aquí pues se van a encontrar como en cada caso, cada tipo de infracción, a qué penalización corresponde, incluso qué cantidades monetarias también. Entonces, como que contrastándolo con otros casos, pues aquí es como bastante claro y se encuentra bastante detallado y está también disponible para su consulta en idioma inglés. Gracias, Sebastián. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono. No sé si Mónica lo vas a mencionar antes porque yo me emociono a veces con los temas y era recalcar las diferencias también que hay en las prácticas respecto a la maquinaria nueva y respecto a la maquinaria en uso. A veces el reto es la maquinaria en uso, porque si bien puede entrar un estándar de emisión para importar, con altos estándares para importar maquinaria, y los recambios de maquinaria son lentos. Los recambios, esta maquinaria, digamos, puede tener una vida útil de 30, 40 años y conocemos en especial en nuestros países que son repotenciadas, reusadas. Hablando alguna vez con un importador, él nos decía que a veces para vender maquinaria, a veces agrícola, era difícil porque habían personas que le asignaban un nombre a la máquina y tenían y me mostraban que podría tener mejores rendimientos en combustible y había, digamos, incluso ese apago de la máquina y eso es algo que vamos a ver en nuestros países, estas idiosincrasias únicas que por eso ofrecemos, digamos, esta visión general de las diferentes normas y diferentes estrategias y diferentes actores involucrados para ver qué puede ser de utilidad en nuestros sistemas internos, porque a veces, digamos, sabemos que Cristian Zapata, él es un jurista en este tema y sabemos que a veces el tomar una definición escrita en norma en un país y copiarla y pegarla en el nuestro, no necesariamente va a tener el mismo efecto jurídico, porque tenemos sistemas diferentes y puede que la interpretación sea diferente a cómo se está viendo en el país de origen. Entonces es muy importante que podamos hilar todos estos temas, tanto de definiciones, de yo que regulo motores, yo que es importante también que defina la maquinaria, porque esto va a tener una implicación jurídica de qué actores van a tener y qué unidades de maquinaria van a estar reguladas. Entonces, esto es un tema que es digamos, mucha tela por cortar. Nos escribe Flavio en el chat, dice sobre los métodos de medición de emisiones, ¿hay alcances tanto para nuevos y en curso? Wow. Yo, digamos, ahí tomaría la palabra para responderla supremamente sucinta. Y es una simplificación, podemos profundizar más, digamos, cuando tengamos algo más de tiempo, nos puedes escribir. En términos de maquinaria nueva, se cuenta con la ventaja de que hay básicamente dos ciclos de medición que se aplican de manera internacional, digamos, a los motores para mediciones de prueba de dinamómetro en banco. Se hace sobre los motores y hay dos ciclos, en realidad, uno es ciclo estacionario y uno, digamos, transitorio. Y a partir de cierto nivel tecnológico, de los más avanzados, se pide el cumplimiento de los dos ciclos de emisiones. Esos son para los motores nuevos y los ciclos son, digamos,
básicamente los mismos en Estados Unidos y Europa, que son los que lideran estos temas. Eso lo podemos ver más en detalle, pero es un alivio respecto, por decir, a los vehículos de carretera pesados que tienen diferentes ciclos y diferentes, digamos, incluso categorías de organización en los países, que a veces puede ser un dolor de cabeza, eso en maquinaria es simple. Y también en cuanto a la maquinaria en uso, en este momento está pues, la opacidad, y entra con fuerza el tema de número de partículas ya cuando las máquinas empiezan a tener sistemas de post-tratamiento como filtros de partículas diésel, que en realidad ha sido lo más efectivo para el control de las emisiones de la maquinaria en uso. Y Suiza es un líder mundial, digamos, fue el que inició esta iniciativa. También China la está adoptando de incluir este tema de DPF en maquinaria usada. En Reino Unido también, en Londres también hay formatos específicos, incluso para importación con máquina con DPF, pero con esto espero haber respondido esa pregunta de ese alcance de emisiones, que es un tema también supremamente profundo por abordar, y bueno, no quisiera como acaparar el resto de, digamos, de la sesión. Si tienen más preguntas, por favor, adelante, que este es un tema que estamos construyendo entre todos en Latinoamérica, y en la discusión y en la riqueza de la discusión es donde podemos llegar a obtener mejores resultados. Incluso también este webinar lo hicimos abierto para que pudieran participar de la academia, pudieran participar de diferentes sectores, del sector privado también. Hemos visto, digamos, prácticas interesantes, como Mónica mencionó, ellos también conversaron con el sector privado. Entonces, bueno, dejo por ahora de ese tamaño también mi intervención. Tal vez, Adelante, Santiago, Mónica. para finalizar esta de ejemplos, habíamos mencionado que vale la pena resaltar la estrategia de seguimiento interno que tiene Suiza, y ahí nos gustaría, pues, Santiago, tú que conoces ese caso de cerca, que nos cuentes en qué consiste este registro, a diferencia de los otros que normalmente son registros a la entrada al país de la maquinaria. Bueno, sí, hay, digamos, una precisión no es registro. No hay como tal un registro para maquinaria móvil no de carretera. Sí hay para vehículos de carretera, y por lo que nos comentaban de Suiza, que nos acompaña Philippe, gracias por estar aquí, es que, por decir, un gran porcentaje de los tractores se registran para tener placa, porque ellos a veces salen a la vía pública para rodar e ir, digamos, de una finca a otra. Entonces ese es un punto de apoyo para conocerlo. Lo otro es que ellos basan el seguimiento de la maquinaria a través del mercado. Digamos, tienen esa facultad desde la normativa de solicitar al sector privado, digamos, esa información comercial de la maquinaria que se está distribuyendo. Y a partir desde ese punto es como un sistema de control interno, por eso lo llamé estrategia de seguimiento interno, es que pueden hacer ese control sin necesidad, digamos, de un registro, y puede tener varias consecuencias, digamos, legales, el hecho de que no sea la maquinaria correspondiente a los estándares, digamos, normativos. Pero esto es, digamos, como escala federal. En los cantones, digamos que que son, digamos, como los estados o los departamentos, dependiendo del vocablo que usemos en nuestros países para referirnos a esas subregiones, ellos tienen esa potestad también para implementar sus propias estrategias de seguimiento. Entonces hay algunos cantones en los que ellos hacen revisiones directamente a algunos sitios de obra grandes, pueden hacer revisiones a los sitios. También, digamos, en Suiza es muy fuerte, digamos, que la ciudadanía tiene un rol muy importante en denunciar, digamos, casos en los que se vea que no hay como cumplimiento de la norma, y la autoridad atiende también esas visitas que sabemos ocurren en nuestros países también. Se atiende, digamos, quejas. En estos casos podría ser una queja asociada a emisiones de maquinaria. Perfectamente la autoridad podría, digamos, desplazarse para hacer ese seguimiento. Entonces, Listo. eso sería, digamos, en ese aspecto. Gracias, Santiago. Bueno. Ajá, adelante. Aquí ya vamos a pasar a otro tema, que es, hemos venido hasta ahora hablando sobre todo de instrumentos de comando y control, regulación, y específicamente el tema de regulación en los niveles de emisión de contaminantes criterio. Sin embargo, pues en la literatura se reconocen diferentes tipos de instrumentos que también terminan siendo muy útiles para controlar o para lograr este objetivo final de reducción de emisiones. Entonces, esta clasificación que les mostramos acá es a partir de un estudio que realizaron los colegas Wang en 2021. Esta revisión que hacen ellos a nivel internacional
en donde incluyen varios de los casos de estudio que nosotros estamos viendo. Adicionalmente también incluyen a Turquía, pero a diferencia nuestra, pues no hay países de América Latina. Lo que buscan es primero establecer una clasificación para mostrar qué tan diversos son los instrumentos que se podrían aprovechar para lograr el objetivo último de reducción de emisiones. Entonces establecen 3 grupos muy gruesos. El primero que tiene que ver con, que llaman grupo de instrumentos administrativos obligatorios, que son también los que conocemos como comando y control, dentro del cual estarían leyes, regulación, programas pilotos obligatorios o estándares de emisión. Viene un segundo bloque que se conoce como, digamos, donde se integran instrumentos que tienen que ver con instrumentos financieros y económicos, y uno último que es todo un bloque sobre instrumentos de participación voluntaria. Pues para mencionar algunos ejemplos dentro de estos administrativos obligatorios, adicionales a todos los que les hemos mencionado ya en la revisión anterior, pues también está del Acta de Aire Limpio de Estados Unidos en el 97, que está a nivel de ley nacional, pero también uno que aplica a nivel de ciudad, que sería este ejemplo de Londres en Reino Unido, también con su acta ambiental del año 95. Dentro del grupo de incentivos económicos, encontramos uno que ya José lo había mencionado, que es este de la construcción limpia de Estados Unidos, que se establece desde el año 2007, y este incluye diferentes tipos de instrumentos económicos, en particular que permitan la financiación, ya sea para repotenciación de la maquinaria, también para un tema de sustitución de energéticos, para apoyar entrenamientos en mejores prácticas de operación y mantenimiento de la maquinaria, para reemplazo de la maquinaria o reemplazo del motor. Y este programa en particular pues da esos alivios en financiación a través de reducción de impuestos o a través de préstamos con tasas preferenciales para quienes quieran acceder. Y en este grupo de participación voluntaria, pues entonces traemos también como ejemplo uno de la EPA, año 2002, el de Blue Sky Series Engines, también habló, creo que José lo mencionó dentro de los ejemplos, y este programa de participación voluntaria lo que hace es favorecer con puntaje en las licitaciones públicas a aquellos constructores que tengan maquinaria mucho más limpia que la de sus competidores. Y el programa que nos mencionaba Santiago, que pasó a ser obligatorio en sus inicios entre el año 2003 y 2008, pues era un programa voluntario y se daba la recomendación de empezar a instalar DPFs en las maquinarias. Ya después pues esto pasó a nivel, digamos, el grupo de arriba administrativo obligatorio. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Primero pues pasar una breve mirada por la región. Hicimos el ejercicio de identificar qué en nuestros países de caso de estudio podría haber en cuanto a esa diversidad de instrumentos. Lo que les estamos mostrando aquí es un resumen de esa recopilación, y digamos que más que enfocarnos en el número final de cuántos encontramos en cada caso, también queremos hacer un énfasis en el balance. Cuáles son los que predominan y también algunas recomendaciones a partir del estudio que ya les mencionamos anteriormente. Entonces, lo primero que uno ve es que a nivel de toda la revisión de todos los casos de estudio, pues los instrumentos de comando y control, o los que están en el primer grupo, son los que predominan. Vienen un nivel mucho más bajo los que tienen que ver con instrumentos económicos o financieros, y los de participación voluntaria. Para eso encontramos unos casos muy puntuales. Acá hay una dificultad, y es que mientras los de comando y control se pueden encontrar pues en la regulación, que digamos es mucho más fácil de identificar, los que tienen que ver con incentivos económicos y participación voluntarias, pues pueden venir de diversos sectores, y eso también dificulta su identificación para cada uno de los países. En las conclusiones que nos daban los autores sobre esta recomendación, sobre esta recopilación a nivel internacional, pues vemos que también se aplicaría para esta revisión de casos que hicimos aquí, que cubre diferentes tipos de maquinaria y no solo la de construcción, que fue la del objeto del paper inicial. Entonces, se encuentra que a nivel global, pues estos instrumentos administrativos obligatorios son los más comunes, y los autores atribuyen a la falta de recursos, tanto financieros pero también recursos en capacidades humanas, la limitación más probable para que los países en vía de desarrollo no hayan desarrollado de igual manera los instrumentos que tienen que ver con incentivos económicos y participación voluntaria. Pero a través de ese estudio que ellos hacen y de otros autores que han venido estudiando temas similares a nivel global, pues lo que se concluye es que una mezcla de los tres funciona mucho mejor que depender únicamente
del primer grupo de comando y control. Y finalmente algo que para nosotros pues suena muy familiar, pero que es muy relevante, es que la selección de los instrumentos y el diseño mismo de los instrumentos en cada caso, pues depende del contexto específico de cada ciudad o de cada país en donde se busquen aplicar. Hasta aquí tenemos este tema que es simplemente un abrebocas para ampliar la mirada, que las emisiones no solo se reducen con instrumentos de comando y control y que esos mismos instrumentos de comando y control funcionan también mejor en sinergia con estos otros dos. Ya para ir cerrando nuestra presentación, pues traemos algunos mensajes finales de toda esta revisión que hicimos, también trayendo algunos de los mensajes que nos compartieron los referentes temáticos, quienes muy amablemente pues participaron en las entrevistas de la investigación. Entonces, el primer mensaje final o el mensaje grueso que vemos es que la necesidad de combinar diferentes tipos de instrumentos para lograr una reducción más efectiva de la reducción de emisiones de contaminantes criterio, no solo comando y control. Dentro de las recomendaciones de los referentes temáticos, hay una que es muy importante y que fue reiterativa en todos los casos, y es la importancia que tiene el registro de la maquinaria, fortalecer los sistemas de registro de maquinaria en los países de la región, entendiéndolo como el primer paso para lograr un control y seguimiento que sea efectivo. Una segunda recomendación que nos hacen algunos de los referentes es que todo este programa o toda esta parte de regulación de límites de emisión pues debería ir acompañada para que funcione mejor también con programas que tienen que ver con mejores prácticas de operación y mantenimiento. En esto en particular, pues el sector privado nos mostró casos que son contundentes y que sustentan esta recomendación. El tercero puede ser empezar a vincular el tema de inspección de maquinaria a su sector de uso final. Ya José nos hablaba de eso en la introducción. Y un caso muy concreto pues es, por ejemplo, que la inspección de la maquinaria de construcción se podría hacer de manera más eficiente si, por ejemplo, estuviese vinculada al otorgar o no los permisos de construcción. Otra tiene que ver con priorizar los sectores en los cuales se hace la regulación de emisiones. Esto entendiendo que el fin último pues, de la regulación es proteger la salud humana y que en ese sentido el uso de la maquinaria pues, tiene un impacto diferenciado sobre la población según donde se esté utilizando. Y eso también teniendo en cuenta que hay sectores que son muy sensibles por razones sociales y económicas a este tipo de, digamos, de costos adicionales para implementar sistemas de control de emisiones. Lo veíamos con el caso del agro, que sale de la regulación de emisiones en varios de los casos de estudio. Y finalmente, pues, intentar mantener el foco en el objetivo último de todo este programa, que es la protección de la salud de la población y la reducción de la exposición personal de las personas ante este tipo de contaminación. Lo traemos aquí porque incluso cuando uno empieza esta revisión de normas, es fácil perderse en los detalles. Entonces, el tema de aquí al final lo que queremos es ser efectivos y eficientes en la reducción de la contaminación, pues eso también da un norte en la revisión de los instrumentos que se tienen en cuenta. Resaltar el papel del... Adelante, Santiago. Perdón, no, tenía mi micrófono abierto. Adelante, sí. Adelante. Otro mensaje final tiene que ver con el papel tan importante que juega el sector privado. También veíamos a través de un estudio de caso en Perú la capacidad tan alta desde el sector privado para liderar la implementación de estas prácticas que tienen que ver con responsabilidad ambiental, también con responsabilidad social y volverse un aliado estratégico del sector público, digamos, ir a la delantera en este tipo de iniciativas. Otra que se empieza a identificar, que no es tan clara en la regulación de los países de la región, pero que sí se empieza a ver en otros casos de estudio, es la importancia de articular toda la regulación que tiene que ver con control de emisiones de contaminantes criterio en la maquinaria, con otros programas que ya se están desarrollando, por ejemplo, los de calidad del aire a nivel nacional o local. Veíamos, por ejemplo, que dentro de los planes de descontaminación local, pues la regulación de la maquinaria también empieza a ser clave, y ya Santiago nos mostró cuál es ese aporte que tienen nuestros inventarios de emisiones locales. Y también pues en los programas de mitigación de gases de efecto invernadero, la maquinaria y a través del carbono negro empieza a ser también un sector clave en regulación en donde hay un punto de sinergia. Y finalmente pues el valor de este tipo de colaboración global y colaboración regional, en donde es claro que hay unos países que tienen unas lecciones aprendidas que pueden pasar a otros países,
pero también que hay unos países que son más fuertes en unos aspectos y que podrían ayudar a superar limitaciones individuales o propias de unos países en particular. Con esto ya finalizamos nuestra revisión y los principales mensajes que hemos identificado a lo largo de este trabajo. Te devuelvo la palabra, Santiago, para comentarios y preguntas. Mónica, muy claro, muchísimas gracias, digamos, al equipo de Hill por este trabajo intenso que resumir en este pequeño espacio de tiempo no es tan fácil. Y mucho de lo que tú mencionas, por eso viene aplicado en el ejemplo de Chile. Y por eso menciono que es como ese cherry, esa cereza encima del pastel, es porque Chile ha tenido, digamos, esta visión supremamente clara desde el principio. Y más que eso, quisiera empezar a darle paso a Nancy Manríquez. Ella es la experta en movilidad de la Dirección de Calidad del Aire del Ministerio de Ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Y ella tiene un gran conocimiento no solo del tema de maquinaria, sino también de vehículos de carretera. Entonces tiene un expertise muy interesante transversal en el tema de fuentes móviles. Y bueno, con eso quisiera darle la bienvenida porque es un privilegio el poder contar también con el compartir del saber de parte de Nancy hacia el público que nos escucha en diferentes partes de Latinoamérica y de diferentes sectores, de sector académico, público y privado. Nancy, con esta pequeña introducción, dejo que puedas probar si puedes compartir pantalla. Sí, muchas gracias, Santiago, por la presentación. Voy a compartir. Sí. Adelante, adelante. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve bien. Sí. Si deseas de pronto eso, en modo presentación. Sí, no, tengo que irme al principio. Ay, perdón. Va. Un momentito. Ahí sí. Eso. Ya, Perfecto. ok. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Primero agradecer a la cooperación por invitarme a participar en este webinar y darle a conocer la nueva regulación que recientemente se publicó en Chile. Y bueno, la verdad que intenté hacer una presentación más bien resumida porque es mucha la información y me centré en los aspectos principales de la norma. Y acá, bueno, algunos aspectos generales. Esta es una norma de emisión de entrada, o sea, de ingreso. Solo aplica a fuentes nuevas o eventualmente usadas, pero que cumplan con la regulación, que ingresan al país a partir de la vigencia de la norma. Hacer la aclaración que no afecta a equipo existente. Otro tema es que, bueno, este sector, al carecer de regulación ambiental, su contribución en la contaminación es alta, y es lo que mostró Santiago ahí en su presentación, donde las emisiones, por ejemplo, en la región metropolitana es un 50% de todas las emisiones de las fuentes móviles en ruta. Entonces, la responsabilidad que tiene este sector en la contaminación es súper alta y para nosotros es fundamental avanzar hacia una regulación más exigente. Y bueno, con la norma esta ya vigente, la idea es que el aumento del parque se traduzca en el mediano y largo plazo en una reducción de las emisiones, y es lo que vamos a ver más adelante en las estimaciones que se realizaron de la regulación. Acá igual también un poco de antecedentes generales. La maquinaria fuera de ruta usa principalmente diésel como combustible, generando emisiones de material partícula inox, que son las más importantes. También emite otras cosas, digamos, pero en material partícula inox son los contaminantes más importantes. Una fracción importante de este material particulado emitido corresponde a carbono negro, y el carbono negro tiene efectos significativos en cambio climático. Chile comprometió una meta de reducción de emisiones de carbono negro al 2030 del 25% en su NDC.
Y bueno, y otro aspecto que también mencionaba Santiago es el tema de la toxicidad que tiene el material particulado ultrafino, y es así como la Organización Mundial de la Salud declaró a las emisiones generadas por los motores diésel como sustancia carcinogénica para el ser humano. Y es por esa razón que es fundamental reducir sus emisiones y proteger al máximo a las personas que trabajan principalmente, habitan o están cercanos a esta maquinaria. Y bueno, afortunadamente a nivel internacional ya existe la tecnología para reducir al mínimo estas emisiones, gracias al uso de tecnología de punta como los filtros partículas, sistemas SCR. Y en el caso de Chile tenemos la suerte que contamos con una calidad del combustible, principalmente en azufre, lo suficientemente baja como para utilizar este tipo de tecnología. Acá en esta lámina se resume un poquito todo lo que es el control que hemos realizado en los motores diésel. Y en el lado izquierdo están todos los vehículos en ruta, donde los vehículos livianos, los vehículos medianos, ya están con la norma Euro 6. En el caso de los buses, acá no está puesto, pero en el caso de los buses de transporte urbano en la región metropolitana ya desde hace un par de años ya que se cuenta con la Euro 6, ya hay una flota importante de Euro 6. Y en el caso de los vehículos pesados, estos son los camiones y buses que están fuera de la región metropolitana, pero se suman todos los camiones de todo el país. Actualmente la normativa es Euro 5 y próximamente vamos a ir a la Euro 6, ya estamos actualmente en un proceso de modificación de la norma. Se estima que el 2024 o 2025, dependiendo de la fecha de publicación de este decreto, ya tengamos la Euro 6. En el caso de los motores de maquinaria fuera de ruta y grupo electrógeno, estos estuvieron por mucho tiempo sin norma. Ahora, recientemente se publicaron ambos decretos en el diario oficial y afortunadamente vamos a poder avanzar hacia una regulación en esta categoría de vehículos. Y en este caso, bueno, no lo mencioné antes, en el caso de las fuentes móviles, el control lo realiza el Centro de Certificación Vehicular del Ministerio de Transporte, haciendo una labor muy importante en el control y homologación de los vehículos. Y en el caso de la maquinaria fuera de ruta y grupo electrógeno, por temas legales no se pudo realizar con el Ministerio de Transporte, que hubiera sido lo ideal por la expertise que ellos tienen, pero bueno, finalmente lo va a hacer la Superintendencia de Medio Ambiente y ahí estamos trabajando arduamente con ellos para armar, digamos, un protocolo de certificación, que la idea es que sea algo similar a lo que está haciendo el 13B en el caso de los motores pesados de los vehículos grandes. Bueno, ¿por qué es importante normar a los motores diésel? Básicamente porque reduce los contaminantes locales y principalmente los más tóxicos, como es las emisiones de partículas de los motores diésel. Otro tema importante es que si logramos reducir las emisiones de estos motores, vamos a poder reducir el carbono negro y por otro lado vamos a poder aportar al cumplimiento de la NDC que está comprometida por Chile. Y otro tema también que es bien relevante es que gracias a que estos motores son mucho más eficientes, se va a lograr una disminución de las emisiones de CO2 y de consumo de combustible. Acá están los plazos de esta regulación, la verdad que ha sido muy largo. La resolución de inicio empezó en 2013, pero tuvimos muchísimo retraso básicamente porque no teníamos claro quién podía hacer la certificación de esta maquinaria. Entonces ahí se perdió mucho tiempo, pero bueno, finalmente se pudo publicar el anteproyecto en noviembre de 2016. La consulta pública se realizó entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, con consulta pública internacional. El proyecto definitivo se presentó al Consejo de Ministros el 9 de diciembre del 2020, tomó razón en Contraloría el 8 de octubre del 2021, generalmente todo este proceso lleva tiempo, Contraloría igual toma su tiempo en verificar toda la información, y se publicó
ahora hace poquito, el 21 de octubre del 2021, ya el decreto, ya su versión final. Desde ahí empiezan ahora a correr los plazos que voy a indicar más adelante. Bueno, acá los consultores hablaron harto de esto, pero básicamente acá lo que se hace es una comparación de los límites y vemos que en general las normas que uno establece como regulación son copias de los estándares internacionales. En nuestro caso establecemos la norma o la TIER que viene de Estados Unidos o la STAGE que vienen de Europa. Y ahí, bueno, acá se puede ver claramente que la Stage 4, la Tier 4 tiene emisiones muy bajas. Y eso gracias a la utilización de tecnología de punta como filtro partícula, SCR, motores igual mucho más eficientes. Entonces ese es el rango normativo y simplemente nosotros en nuestros decretos copiamos los límites que están definidos en las normas internacionales. Bueno, ¿qué regula este decreto? Establece una norma de emisión con límites de acuerdo a la potencia de la maquinaria. Acá nosotros normamos como se norma en Europa, desde 19 a 560 kilowatts. Porque Estados Unidos tiene un rango más amplio, pero nosotros definimos normal en ese rango, que es la regulación que también la tienen otros países, o sea, China y varios más, entonces tomamos una norma más general. El estándar que quedó en definitiva ya en nuestro decreto es el Stage 4, que su vigencia será 24 meses después de publicado el decreto en el diario oficial. Esto es para toda la maquinaria excepto tractores. Y Stage 4 en un plazo distinto, que es 36 meses después de publicado el decreto para tractores. Hay que indicar que en el anteproyecto la regulación está distinta a lo que quedó finalmente. Habían dos etapas. Primero la idea era establecer la Stage 3, luego la Stage 4, pero en reunión con el Consejo Consultivo, donde estaba la ministra, qué sé yo, después de analizar toda la información, hubo una recomendación de sacar la Stage 3 e irse directo a Stage 4, que es la norma más exigente y la que tiene más impacto en la reducción de emisiones, dado que el proceso de esto ha sido demasiado largo, entonces era perder tiempo, digamos, establecer la Stage 3 que tenía un impacto muy bajo versus, digamos, irse a una norma ya directamente mucho más exigente. Y bueno, como indiqué antes, la verificación de esta normativa finalmente quedó en la Superintendencia de Medio Ambiente. Nancy, bueno, tenemos... esta norma, ¿sí? Es que no, tenemos varias preguntas aló, ¿me escuchan? ¿Sí? No quería interrumpirte, ¿querías que las hagamos al final o en la medida en que vas exponiendo? Tal vez al final, porque Perfecto. la verdad que no me queda mucho, sí. Listo, adelante. Sí, acá en esta, acá hay otra cosa que tiene este decreto, que es establecer la norma Stage 4 como base, pero establecer la opción de que si hay importadores que tengan la tecnología Stage 5, que para que quede claro la diferencia entre Stage 4 y Stage 5, es que Stage 5 incorpora la medición de número de partículas, y en definitiva obliga el uso de filtro de partículas. Está también la opción, y esto es una cosa que en nuestras regulaciones hacemos bastante. Generalmente ponemos la norma base y damos la opción a la importadora que puedan certificarse bajo una normativa superior. Acá quisimos hacer lo mismo. Entonces, si es que algún importador tiene la tecnología más avanzada como Stage 5, la idea es que pueda certificarse bajo esa normativa. Ya, acá me voy ya al tema del impacto que tiene la norma, y la aplicación de esta norma tiene una reducción en material particulado del 51% al 2030 respecto a la línea base, un 55% de reducción de emisiones de NOx al 2030 respecto a la línea base, y respecto a la meta de reducción de carbono negro, esto es 25% al 2030, solo esta norma, si logramos aplicarle que se cumpla, aportaría un 52% de la meta comprometida, lo cual es muy alto.
Entonces, en ese sentido, el establecer esta norma, el avanzar hacia la regulación, es súper importante, es súper relevante, tanto para contaminantes locales como para también el carbono negro, que también es un contaminante muy importante de reducir. Acá, esta es la información año a año. Acá ustedes pueden ver la proyección de las emisiones línea base significa sin norma. Y bueno, si no se hace nada, vamos a tener ese nivel de emisiones, la línea azul. Si logramos aplicar la norma, que es la línea rojita, vamos a tener esa reducción en el tiempo. Y eso corresponde al 51% de reducción de emisiones. Esto es materia particulada. Y eso en toneladas son 5.500 toneladas al año al 2030. Lo mismo acá con NOx. También la línea azul corresponde a línea base sin norma, línea punteada, emisiones proyectadas con norma. Y acá también la reducción es súper grande, 22.700 toneladas al año producto de la regulación. Entonces, ese es el impacto que va a tener la norma si entra a regir, digamos, ya en esos plazos. Acá hay 3 láminas nomás respecto a la evaluación económica que considero importante incluir, y es porque en Chile hay una obligación de hacer un análisis económico de la aplicación de la norma. No podemos publicar un anteproyecto sin tener esta información, es una obligación. Y acá, básicamente, así explicado muy fácil, lo que se hace es que se hace una estimación de las emisiones, línea base, sin norma. Luego se hace una estimación como la que mostré antes en los gráficos, la situación con norma, se proyectan las emisiones. Y por otro lado, la situación con normas también se estiman los costos, que en general tienen que ver con costos incrementales de la inversión. Esos son los costos que se consideran. Y una vez que tú tienes la información de las emisiones y tienes este diferencial en las toneladas de disminución, tanto de NOx como de MP, se proyecta la concentración en calidad del aire y las reducciones en las concentraciones de material particulado. Finalmente, tú lo que obtienes con eso son los beneficios en salud producto de esta mejora de calidad del aire. Entonces, con la información de los beneficios versus los costos, tú tienes una relación beneficio-costo, que si es mayor que 1, es recomendable que se aplique esta regulación. Entonces, eso es lo que, en definitiva, hace este informe de AGIES, de evaluación económica, en todas las normas que nosotros hacemos. Acá, en cuanto a los beneficios en salud, lo que básicamente acá se hace es estimar los casos evitados de mortalidad, de admisiones hospitalarias, de visitas, de salas de emergencia y productividad perdida. Esas son las cosas que se estiman para calcular los beneficios en salud. Y aquí en esta lámina lo que se presenta son todos los casos evitados producto de la aplicación de la norma. Todo este análisis lo hace el Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Yo no soy experta en esto, pero les pongo un poco lo general respecto a lo que se hace en la evaluación y las cosas que se consideran. Y acá está el resultado del costo-beneficio. La barra verde corresponde a los beneficios, la barra roja a los costos, y bueno, el total de costo de la implementación, que es la suma de todos los costos en todos los años, es de 110 millones de dólares, y los beneficios de, me lo está tapando, 500 y algo, me tapa la... Y bueno, y finalmente acá ya se tiene la razón beneficio-costo, que es la barra verde corresponde a los beneficios, la barra roja los costos. La razón de los dos da 4,3, por lo que se hace tremendamente recomendable la aplicación de la regulación de acuerdo a la metodología que utilizamos de análisis. Y ahí también está el dato de los beneficios netos, que corresponde a la diferencia entre los beneficios y costos, que son 367 millones de dólares. Y con esta lámina termino, pero de todas formas, yo resumí estas cosas.
pero si ustedes necesitan información más específica, por ejemplo, el informe de AGES completo, todo lo que utilizamos como informes técnicos, las tablas, el decreto, etcétera, todo el proceso lo pueden ver en ese link que es el expediente de la norma. Y ahí está mi correo, si es que también necesitan información más específica respecto a esto. Y bueno, está Santiago y Carol, que también pueden en el fondo enviarme toda la información que requieran para avanzar en sus regulaciones. Nancy, muchísimas gracias. O sea, supremamente claro y bien completo. O sea, en realidad han seguido ustedes un camino, digamos, de construcción desde la parte técnica hasta lo que es hoy norma, que incluye muchos de los temas que hemos visto, digamos, que serían buenas prácticas. Quisiera dar paso a algunas preguntas. Hay varias preguntas, entonces vamos a iniciar con Raúl Alberto García. Hostia, Raúl, ¿podrías probar tu micrófono, por favor, para realizar tu pregunta? Raúl, no habíamos pasado a Raúl como panelista. Como les comenté, estábamos tratando de pasarlos a todos para panelistas para que pudiesen activar su micrófono con... Bueno, entre tanto, Raúl ya tiene la facultad para activar su micrófono. Tenemos una pregunta. Hay varias. Nancy, ¿cómo se lleva a cabo la verificación de la maquinaria? ¿Midiendo emisiones o es revisión documental? Sí, es revisión documental. Yo no hablé de este tema en la presentación porque es otro tema y es muy complejo, pero estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que en el decreto, si ustedes lo leen, está establecido la obligación de hacer los protocolos y procedimientos para el control de esta normativa. Y la idea es hacer una certificación o verificación de los límites a través de... es documental, en el fondo. Y lo que estamos haciendo es haciendo el procedimiento, y la idea es hacer algo similar a lo que hace el 13B respecto a su certificación de motores de vehículos pesados. Pero es documental, no hay nada acá de medición porque es imposible, o sea, son mediciones de motor. Se requerirían laboratorios de motor, entonces son verificaciones en papel. Listo. Perdón, me devuelvo al chat. Otra de las preguntas del profesor John Ramiro Agudelo es si la calidad del combustible diésel exigido para Stage 4 y Stage 5 es la misma. Sí. Lo que pasa es que actualmente nuestra norma es 15 ppm máximo, diésel y gasolinas, pero prontamente, el 2024, 2025, vamos a tener 10 ppm de azufre en todo el país. Ok. Entonces, tú mencionabas los 24 meses y los 36 meses, o sea que el 21 de octubre de 2023 entraría en vigencia el estándar para las maquinarias, toda que no sea agrícola, Stage 4. Exacto, sí. Ok, listo. Y un año después, o sea, en 2024, entraría la otra, listo. ¿Cómo se hacen las estimaciones de emisiones a largo plazo? Pregunta Karen, ¿cómo hicieron esas estimaciones a largo plazo? Lo que se hace es que, bueno, primero tienen los factores de emisión, que eso se sacan de modelo. Por ejemplo, nosotros usamos el COPER, que es el modelo europeo. De ahí tú sacas los factores de emisión de toda la flota. Luego tú tienes una base de datos donde tienes toda la información de tu maquinaria. Ahí, bueno, se ocupa la información de aduana, que igual es un poquito complicada de descifrar, digamos, pero es la información que tenemos. Y luego con las ventas, porque igual se tiene información sobre cuánto son las ventas anuales. Y ahí se saca un promedio y eso se proyecta en el tiempo, como número, digamos, de maquinaria que va a ser vendida de acá al 2030. Y eso tú después vas para la línea base, calculas lo que tiene ahora y asumes que no va a haber renovación y que vas a seguir con por ejemplo, tu línea base puede ser que todo ya entre en Stage 3, digamos. Y luego haces tus cálculos con norma, utilizando esta misma tasa de crecimiento, pero con el factor
asociado a la Stage 4, por ejemplo. Que por eso es que la reducción es tan grande, porque realmente otra tecnología, con emisiones muy bajas, material particulado y NOx. Muchísimas gracias, Nancy. Otra pregunta de Patricia Camacho en México es si la metodología AGIES para análisis costo-beneficio es solo para Chile o puede ser utilizada en cualquier país. ¿Tú qué consideras? Sí, lo que pasa es que es específica en algunos casos para Chile, pero la cooperación trabajó en unos instrumentos para hacer estimaciones en otros países, donde se ponen otros supuestos, porque por ejemplo en el caso de Chile son datos bien específicos respecto, por ejemplo, a cómo relacionar las emisiones y la concentración. Esos son datos muy específicos, pero hay datos más generales que se pueden utilizar y que en GEMAC están considerados los parámetros, pero de los otros países, entonces no es tan complejo, digamos. Todo lo demás es muy parecido, pero en el tema de calcular los beneficios, ahí hay pequeñas diferencias que se tienen que considerar. Sí, ahí quisiera aprovechar para mencionar esta herramienta que menciona Nancy, es de las que les mencionaba al principio, una de las 4 herramientas que desarrollamos dentro del programa CALAC, especialmente para poder hacer análisis costo-beneficio y proyecciones de crecimientos de flotas de maquinaria en el tiempo, análogo a la metodología de AGIES de Chile. Y es que la consultora que nos apoyó para desarrollar estas herramientas trabaja en el Banco Mundial, pero ella es chilena y trabajó en el Ministerio de Chile en el Departamento de Economía Ambiental por varios años, dirigiendo alrededor de 25 estimaciones, análisis AGIES para Chile, y ella fue la que apoyó la estructuración de estas herramientas que generamos del programa. En la página web encuentran los videos de las capacitaciones y bueno, contamos con las herramientas si desean escribirnos para poder hacer uso de ellas y poder hacer simulaciones. De hecho, en México estamos en el proceso de apoyarlos en el cálculo de sus emisiones y también en el de poder generar estas informaciones adicionales. Bueno, con esto quisiera, hay algunas preguntas de la GIES. Bueno, Raúl no alcanzó a activar el micrófono. Hay una intervención también de Robert Fraser. Dice, dado que la emulación o manipulación es un problema grave en todo el mundo, ¿hay alguna medida para evitar estos errores en la norma? No sé si Robert quisieras ampliar sobre tu pregunta. No, básicamente es que es un problema, como yo mencionaba, en todo el mundo con los vehículos. Cuando hay sistemas de control de emisiones, siempre hay muchos dueños y empresas que encuentran la manera de remover o emular esos sistemas. Dado que eso es una norma nueva que están entrando, mi pregunta es si está contemplado en la norma o si eso simplemente va a ser parte de la norma de control de las máquinas en uso. Gracias. Sí, bueno, la idea es ir avanzando hacia una nueva regulación para todos los motores que tengan filtro partícula. Estamos trabajando en ir hacia una norma de número, pero está enfocado principalmente como una primera etapa en buses y en vehículos livianos medianos. En el caso de maquinaria, tenemos que pensar, digamos, cómo haríamos este control ya en uso, porque igual es importante lo que tú dices, o sea, hacer un control o fiscalización. Ahí hay que armar un diseño de ver cómo esto lo podríamos hacer, porque estas máquinas no pueden ir, por ejemplo, a la revisión técnica. Entonces quizás habría que hacer algo como ir a in situ, digamos, a hacer alguna medición, pero eso todavía no está considerado como una norma que se vaya a hacer ahora en el corto plazo. Ya, gracias, Nancy. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por tu participación. No hay preguntas adicionales. Creo que Raúl tenía una pregunta, pero no ha podido activar su micrófono y tampoco la vemos en el chat. ¿No la podrías enviar al correo de, puede ser calac@swisscontact.org, y nosotros también podemos
transmitir este mensaje a Nancy y bueno, en la página web encontrarán la información del documento. ¿Hay alguna intervención? Santiago, Sí. si me permites, una mera curiosidad. Adelante, Cristian. Cuando se refieren a productividad perdida en el listado que vimos de beneficios, ¿qué variables tienen en cuenta? Supongo que el ausentismo laboral, las incapacidades o algo más. Ausentismo laboral principalmente, pero no sé qué más, la verdad, porque yo no hago yo la evaluación económica. Pero sí, ausentismo laboral por morbilidad. Por Muchas gracias. Claro. Sí. Nancy, hay una pregunta adicional y nos llega también de Colombia. ¿Cuáles son los planes actuales en Chile con la maquinaria móvil no de carretera en uso? ¿Tienen algún programa de chatarrización, desintegración? No. No, lo que tenemos es un programa de incorporación de filtro para maquinaria utilizada por el Estado. Eso es lo que hay respecto a la maquinaria en uso, pero no, chatarrización no está considerado. Listo, perfecto. Nancy, muchísimas gracias por tus aportes y has sido de gran riqueza y bueno, y por atender también estas consultas. Cualquier información adicional, por favor, pueden escribirnos a CALAC y nosotros podemos hacer ese enlace de ustedes con los diferentes ministerios y actores. Y bueno, con esta parte quisiera yo también, digamos, como reflexiones finales, es recordarles a todos que vamos a estar haciendo como una indexación especial del documento para que pueda estar en la página web, el completo, el de 200 hojas todavía que no lo hemos compartido en esta sesión. Ustedes encuentran en la página web el resumen ejecutivo extendido porque estamos transformando el documento en versión web para que puedan ser consultadas las diferentes informaciones de manera más práctica. Y bueno, pero antes de cerrar, en CALAC no nos detenemos, estamos trabajando para ustedes desde todos nuestros campos, desde el tema de maquinaria, desde el tema de buses y tenemos un evento la próxima semana muy importante que va a estar a cargo de Freddy Koch. Él es el coordinador del componente que se enfoca en el tema de vehículos de transporte. Freddy, adelante si quisieras comentarnos del evento que tenemos la próxima semana y bueno, invitarlos, quedan desde ya cordialmente invitados para que puedan asistir. Voy a detener el compartir pantalla. Permíteme un momento, verifico si Freddy tiene la facultad de compartir pantalla. Bueno, ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Adelante. A todos los asistentes, no les voy a quitar mucho tiempo, o solamente quería aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la conferencia que organizamos la próxima semana. Viene a ser la segunda conferencia sobre nanopartículas de América Latina. La primera la hicimos en 2019 en Ciudad de México, presencial, y ahora la hacemos en formato 100% virtual. Entonces, tenemos el 25, jueves 25 y jueves 26 por las mañanas. La conferencia empieza a las 9 de la mañana, hora Bogotá, hora Lima, y va a ser un evento de 2 mañanas. El primer día tendremos un módulo con presentaciones de la Organización Mundial de la Salud. Juan de Castillo nos hablará sobre las nuevas guías. Estará también una presentación del doctor Andreas Mayer desde BERT y del profesor Dave Kittelson de la Universidad de Minnesota sobre el tema de las partículas ultrafinas, el diámetro y los puntos de corte. Esto terminará en un panel de discusión que estará moderado por John Ramiro Agudelo. Este mismo día, a partir de las 10:30, tendremos un segundo módulo que estará iniciado por Alberto Ayala de Sacramento, de los Estados Unidos, que nos hablaba sobre las partículas ultrafinas y cuál es la relación con las políticas de calidad del aire en los Estados Unidos. Y en este sector tendremos también presentaciones sobre la política alrededor de material particulado de Colombia. Mauricio Gaitán del Ministerio del Ambiente nos acompañará con una presentación y Sergio Sirá de México concluirá con este sector. El segundo día, el viernes 26, arrancamos a la misma hora, a las 9 de la mañana,
con una presentación desde Europa. Pascal Wackenhut de CITA nos comentará sobre los avances que hay de la medición del número de partículas en Europa, principalmente en Holanda, en los Países Bajos, en Bélgica y en Alemania, y hará una retrospectiva de todos los avances que se están dando en esta parte del mundo. Luego tendremos otra presentación ya sobre las experiencias de medición de número de partículas en México, también estará a cargo de Sergio Sirá. Robert Fraser de Pure Exhaust nos comentará sobre las campañas de medición de número de partículas que se hicieron en Chile, precisamente algo que ver con lo que mencionó Nancy y la formulación de los ajíes, ¿no? En base a esta información que se genera en campo. Y tendremos también una presentación muy interesante de las mediciones que se hicieron el año pasado en la flota de Transmilenio en Colombia, en Bogotá, Colombia. Esto estará a cargo de la Universidad de Antioquia, a María Luisa Botero, que nos acompañará. Tendremos un panel de discusión y con esta parte cerraremos. Adrián Montalvo nos hablará un poco sobre el trabajo del proyecto CALAC y daremos arranque a un workshop tecnológico, así es como lo hemos denominado, porque tenemos varios fabricantes de equipamiento, fundamentalmente de partículas que se nos unen, y vamos a tener un multisalas donde estarán estos fabricantes pues listos para dialogar con ustedes, presentando los equipamientos que tienen. Tenemos confirmados a Sensors, a Tree.x, tenemos TEN, Capelec y Jining confirmados hasta el momento. Entonces, pues esperemos que el evento colme sus expectativas. Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Freddy, por esta presentación del programa. Está muy interesante. Los esperamos la próxima semana. Y con esto quisiera darle la palabra final para el cierre del evento a Adrián Montalvo, quien es el director de programa. Él es el estratega general que coordina la implementación del programa en los 4 países. Adrián, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Muy cortito. Muchísimas gracias. Solamente a Hill Consulting por el estudio que trabajó para el proyecto, que está bastante completo. Estamos bastante complacidos con el desarrollo de este producto, que encontramos que va a ser de mucha utilidad para la construcción de las normativas en los países. También quisiera agradecer a Nancy Manríquez del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, con quien hemos iniciado el trabajo de CALAC desde la primera fase y que nos ha brindado en todo momento la experiencia chilena, que ha trabajado tanto para el componente 1 de buses como el componente 2 que hemos visto ahora de maquinaria móvil no de carretera, y que de alguna manera también ha generado o ha promovido que otros países ya en la región comiencen a abordar el tema. Como hemos visto, es un aspecto muy importante al haber abordado las medidas para otras fuentes de emisión. Han comenzado a aparecer aquellas que de repente no se encontraban significativas en un primer momento, pero que ahora se vislumbran como fuentes que necesitan ser abordadas. Y en ese sentido, creo que el trabajo sobre maquinaria de seguro va a continuar y esperamos que sea replicado en toda la región. También quiero agradecer al equipo, a Santiago, a Gina por la organización del evento y por supuesto a todos ustedes que nos han dispuesto estas casi 2 horas de atención para el evento. Nosotros como proyecto seguimos en esta dinámica de transferencia de conocimientos o intercambio de experiencias como la que gentilmente ha tenido Nancy con nosotros el día de hoy. Tenemos el evento la próxima semana, como ya es de conocimiento ustedes, y por favor visiten la página del programa o síganos también a través de redes sociales, que ahí estamos siempre poniendo a disposición de ustedes las invitaciones a eventos o si tenemos productos para compartir en el marco de la ejecución del proyecto. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias. Hasta luego. Un buen resto de día para todos.